Bueno, continuamos acá y hay un repaso. Esto era, se suponía parte de otra clase, pero no es lo que acabamos de ver recién, así que no viene mucho al caso repetirlo. Entonces, como vimos, sí podemos mirar es esta ecuación, ¿no? Que es la ley de Biot-Savart, que me dice cuánto vale el campo magnético en un punto del espacio R, ¿no? Debido a una corriente que circula por un circuito. Lo que hago es calcular la integral del diferencial de I en R', multiplicado vectorialmente por el versor R y dividido por R cuadrado, integrado sobre todo el camino del circuito de corriente, ¿sí? Ahora, ese diferencial de I, que para el caso de un hilo de corriente lo podíamos escribir como I por diferencial de L', o ¿no? el vector I por diferencial de L. En el caso de ese elemento de corriente, en el caso de distribuciones superficiales o volumétricas, lo podemos escribir de estas otras maneras, ¿no? O sea, en el caso de una distribución de corriente superficial K, el elemento de corriente diferencial I va a ser K por diferencial de S, ¿no? En vez de I por diferencial de L. Y en el caso de una densidad volumétrica va a ser J por el diferencial de volumen. Entonces puedo volver a esta expresión de la ley de Biot-Savart, que si quieren es la más general, porque no me dice esta corriente si es lineal, superficial o volumétrica, y reemplazar los diferenciales de corriente. Entonces tengo en cada caso una integral lineal, una integral en una superficie o una integral en un volumen, ¿no? De las densidades de corriente en cada caso. Estos son como los casos particulares para problemas de 1, 2 o 3 dimensiones. Y acá una nota de caución, que es que a veces uno se siente tentado de decir, bueno, podría pensar también que una carga puntual en movimiento la puedo pensar como una corriente, que es Q por B, ¿no? Entonces podría escribir una ley de Biot-Savart que tenga esta pinta. Yo tengo la constante mu0 sobre 4pi, 1 sobre recursiva al cuadrado, y en donde está la corriente pongo un Q por B, ¿no? Sin embargo, esta expresión no es correcta. ¿Por qué? Porque la ley de Biot-Savart vale para corrientes estacionarias, y esto claramente no es una corriente estacionaria. Si en cada punto del espacio va variando la corriente, si yo tengo cargas puntuales. Entonces, si bien esto puede ser una aproximación válida para cargas que se mueven lentamente, ¿sí? Lejos del límite relativista en realidad, ya vamos a ver por qué. Entonces, esto puede ser una buena aproximación, pero no está muy bueno pensar demasiado seriamente en esto, o sea, tomárselo demasiado en serio, porque en realidad no satisface las condiciones de validez, ¿sí? De la ley de Biot-Savart, que es que las corrientes sean estacionarias. ¿Está bien? Eso es importante. Es como la ley de Coulomb requiere que las cargas estén en reposo, la ley de Biot-Savart requiere que las corrientes sean estacionarias. Bien, entonces vamos a ver un par de ejemplitos sencillos. Primero que vamos a hacer es calcular el campo magnético de un hilo recto de corriente, ¿sí? Un cable por el que circula una corriente I y que no tiene curvatura, ¿sí? Es recto. Y vamos a empezar, en principio puede ser finito, ¿sí? No infinito el hilo, tiene una longitud determinada. Ustedes dirán, bueno, eso no es muy realista porque si circula una corriente, ¿qué pasa cuando llega al final del hilo, ¿no? Pero sin embargo está bueno hacer esa cuenta porque ese hilo después puede formar parte de otro circuito, ¿no? O sea, tengo un hilo que empieza acá y termina acá, pero después por ahí el circuito se cierra por otro lado, ¿tá? Y me interesa calcular cuál es la contribución de esa parte, de la parte recta. Entonces, no es una cuestión puramente académica, es un cálculo válido y útil, ¿tá?
Entonces tengo un hilo finito con una corriente I, y quiero calcular el campo magnético a una distancia R del hilo. Oh, quedó una marquita ahí. Cosas que quedan dibujadas. Entonces podemos usar para este tipo de problema un sistema de coordenadas cilíndricas y elegir el eje Z o Z versor en la dirección de la corriente, paralelo a la corriente I, ¿sí? Como está dibujado acá. Entonces, un sistema de coordenadas cilíndricas va a tener un versor R que va del origen al punto que estoy considerando, ¿no? Un versor φ que está en la dirección de rotación de R, y un versor Z que es el producto vectorial de R por φ. Está dibujado acá. Y solamente para que las cuentas nos resulten un poco más amigables, vamos a elegir el origen de ese sistema de coordenadas en el punto más cercano al hilo, ¿sí? De R. Es decir, de modo que el vector R sea perpendicular al hilo, elegimos el origen. Estamos mirando el campo a una distancia R de ese origen. Escribimos la ley de Biot-Savart, ¿no? En vez de R va a ser mu0 sobre 4pi, por la corriente. Fíjense que acá el escalar corriente salió ya fuera de la integral porque vale lo mismo en todos los puntos del hilo. Y lo que tengo que integrar es este objeto de acá, ¿no? Es 1 sobre R recursiva al cuadrado por el producto vectorial del diferencial de L', que me define un elemento de corriente, por el versor de R recursiva. ¿No? Estamos aplicando la ley de Biot-Savart que escribimos hace un momento. Entonces estos diferenciales de corriente ahora, como este que está dibujado acá, tengo elementos de corriente en cada punto del hilo, ¿no? Y tengo que sumar las contribuciones de cada una de ellas. Acá estoy dibujando uno en particular, este, y quiero calcular su contribución al campo en este punto. Entonces, en nuestro sistema, esto puede parecer medio abrumador de movida. ¿Cómo calculo esta integral? ¿No? Porque tengo este diferencial de L' que está moviéndose. En medida que me muevo por el hilo, este vector cambia, ¿no? Y cambia su módulo. Entonces, ¿cómo resuelvo esta integral? Bueno, mi recomendación es, en estos problemas, no desesperar y escribir cada una de las cantidades vectoriales que aparecen en el sistema de coordenadas que hayamos elegido, ¿sí? Y ir escribiendo, ¿no? Desarrollando un poco las expresiones, y todo se va acomodando solito, vamos a ver. Porque ya de movida vemos que aplicar esto es más complicado que la ley de Coulomb, ¿no? La ley de Coulomb ya me quejaba porque tenía que sumar vectores. Acá no solo tengo que sumar vectores, tengo que sumar productos vectoriales, ¿no? En la ley de Biot-Savart. Entonces, en nuestro sistema de coordenadas, el diferencial de L', fíjense, está sobre el eje Z, es decir, que apunta en Z versor, y tiene módulo diferencial de L', que, como coincide con el eje Z, dentro de poquito lo vamos a reemplazar por un diferencial de Z, realmente. El vector R es constante, ¿no? Es donde estoy mirando el campo, es este punto, y tiene módulo R y dirección R versor. Y el vector R', que es la posición del elemento de corriente, es el módulo R' por Z versor. Este R' también lo vamos a reemplazar por Z, ¿no? Porque es la posición de ese elemento de corriente en el sistema de referencias. Entonces, con estas tres cosas, fíjense, ya no es tan horrible escribir el vector R recursiva, porque es R vector menos R' vector, ¿no? Siempre es la definición de R recursiva. Y como los tengo escritos, entonces
es R por R versor menos R' por Z versor, ¿no? Usando estas expresiones. Entonces ahora el producto vectorial que quiero calcular es esto que está acá, ¿no? Es el diferencial de L' por R versor. Entonces, primero voy a calcular el diferencial de L' por R vector, vector no versor, que es el que acabo de calcular, es este. Entonces el diferencial de L' es dL' por Z versor, y R cursiva es esta cosa que calculamos recién, que está entre paréntesis. Cuando calculo este producto vectorial, hay un término que se anula, ¿no? Porque Z versor, vector Z versor, da 0. Y el otro producto vectorial, que es Z por R versor, me da phi versor. Entonces, este producto vectorial lo puedo escribir como R diferencial de L' en la dirección de phi versor. Ahora, lo que a mí me interesaba era dL' por R versor. Bueno, no pasa nada, ¿no? Lo que tengo que hacer es dividir por el módulo de R, que es 1 sobre R, ¿no? Entonces, poniendo todo junto, me queda R por diferencial de L' en phi versor dividido R cursiva. O reemplazando dL' por diferencial de Z, tenemos esta expresión, ¿sí? Y fíjense que lo que vamos a querer integrar es 1 sobre R cursiva cuadrado por esta cosa que calculamos recién. Como ahora tengo una R cursiva extra, entonces me va a quedar 1 sobre R cursiva al cubo por R diferencial Z en phi versor. Y eso lo tengo que calcular, integrar, a lo largo de todo el hilo, ¿sí? Entonces acá lo que están dificultando las cosas todavía, o sea, no me puedo mandar a hacer esa integral todavía, ¿por qué? Porque mientras yo recorro el hilo, este R imprenta, ¿no? R chiquita, es constante, es el módulo del punto donde estoy mirando el campo, pero tengo dos variables, R cursiva y el diferencial de Z, ¿sí? Entonces, tengo que escribir esto en términos de una sola variable para poder hacer esa integral. Y lo que vamos a hacer es escribirla no en función de recursiva, tampoco en función de z, sino en función del ángulo θ, que es el ángulo que forma R recursiva con el vector R. El motivo por el cual vamos a hacerlo de esa manera es que esa integral van a ver en un momento, mucho más sencilla que cualquiera de las otras. No es que no salga de otra manera, uno puede hacer el cambio a la variable que quiera y resolver la integral, pero la integral en θ en particular es muy sencilla, ¿sí? Es un problema que ya en la práctica se lo deben haber topado, muy parecido. Entonces, la relación entre las variables, fíjense, tengo que volver arriba, perdón, pero R recursiva por el coseno de θ me da R, y R recursiva por el seno de θ me da Z, que es la coordenada, ¿no?, de la posición del elemento de corriente. Entonces esto es lo que tengo escrito acá. R recursiva coseno θ es R chiquita, y R recursiva por el seno θ es Z. Entonces, por un lado puedo despejar R chiquita sobre R recursiva es el coseno de θ. Entonces, 1 sobre R recursiva al cuadrado, que me aparece allá, es 1 sobre R cuadrado por el coseno cuadrado de θ. ¿Sí? Entonces, por un lado, ya sé cómo escribir esto en función de θ. Las otras cosas que tengo son estas dos, ¿sí? Entonces, por un lado, podemos tomar el cociente entre estas dos ecuaciones y escribir z como r por la tangente de θ. Pues si derivo esto con respecto a θ, ¿no?, la derivada de la tangente o la hacen o la buscan por ahí, es 1 sobre coseno cuadrado de θ.
Entonces el diferencial de z es r de θ sobre coseno cuadrado de θ. Y este chabón, este de z, ¿sí? Es el que tenemos acá, en esta expresión. Entonces ahora podemos ir al integrando, ¿no? A lo que aparece dentro de la integral que tenemos que resolver. Escribir cada una de las piezas. La primera es 1 sobre r recursiva cuadrada, que es esto que tenemos acá, 1 sobre r cuadrado coseno cuadrado. La segunda es, fíjense, r chiquita sobre r recursiva, que es el coseno de θ, es lo que me aparece acá. Y la tercera es el diferencial de z, que lo escribimos con la expresión que acabamos de obtener. Se cancelan los cosenos cuadrados, se cancelan algunos r's, y obtengo una expresión que es 1 sobre r por el coseno de θ diferencial de θ en phi versor. Donde ahora la única variable es θ, ¿no? Θ y su diferencial, porque r es constante. Entonces ahora sí podemos resolver la integral, ¿ok? El campo magnético va a ser mu0 por i sobre 4pi, y vamos a tener una integral entre los límites de integración, ahora van a estar en términos de θ, ¿no? Si yo tengo un segmento como este que está pintado de verde acá, el ángulo θ de la integral va a variar entre un ángulo θ1 y un ángulo θ2, ¿no? Subtendidos por los extremos del hilo. Y lo que tengo que integrar es 1 sobre r por el coseno de θ, que es una integral trivial, ¿no? Entonces, bueno, está escrita acá. El módulo del campo magnético B de R va a ser mu0 por i sobre 4pi r. Acá el r salió de la integral, ¿no? Por la integral del coseno entre θ1 y θ2. Eso me va a dar el seno entre θ1 y θ2, con lo cual el resultado es mu0 por i sobre 4pi r por el seno de θ2 menos el seno de θ1. Ahora, si yo quiero una respuesta más concreta, para cada geometría particular, si yo tengo un hilo de longitud L, por ejemplo, bueno, la geometría del problema va a determinar cuánto valen θ1 y θ2 en función de otros parámetros, ¿no? Y habrá que calcular el valor de estos senos con trigonometría. Esencialmente este es el resultado que me da el campo magnético ahí. Entonces una cuenta interesante que se puede hacer es tomar el límite de un hilo infinito. ¿Cómo se les ocurre que puedo hacer para tomar el límite de un hilo infinito, que va desde menos infinito hasta infinito? ¿Cómo tengo que hacer con θ1 y θ2? ¿Los tendés a 90? Claro, muy bien. θ2 se va a pi sobre 2 y θ1 se va a menos pi sobre 2, ¿no? Entonces, el seno de θ1 se va a menos 1, pero tiene un menos adelante, y el seno de θ2 se va a 1. Entonces lo que me queda acá es un factor 2, que cancelo uno de los dos que tengo en el denominador, y me queda vectorialmente, ¿sí? Escribiendo la dirección también, el campo magnético de un hilo infinito de corriente ahora es mu0 por i sobre 2pi r en la dirección de phi versor. Entonces las líneas de campo magnético son círculos concéntricos cerrados, ¿sí? Y la intensidad del campo magnético decae como 1 sobre r cuando me alejo del hilo, como vemos acá. Entonces esto es un poco, es al campo magnético, ¿no? El hilo infinito de corriente es un poco al campo magnético lo que la carga puntual es al campo eléctrico. Todo va a ser un poco más complicado a partir de ahora, porque bueno, podemos ver que es más difícil, ¿no? Sumar productos vectoriales y operar con estas cantidades que lo era cuando resolvíamos el campo eléctrico. Pero bueno, vamos a ver un par de ejemplos más. Y
Y la clase que viene vamos a ver una forma de formular esto de una manera un poco más sencilla, ¿sí? Pero ya vemos cosas curiosas, ¿no? O sea, estas líneas de campo magnético son cerradas. Son líneas cerradas, a diferencia de las del campo eléctrico que salían de una carga positiva y iban a una carga negativa. Acá no salen ni mueren en ningún lado, ¿sí? Se cierran sobre sí mismas. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre la divergencia del campo magnético, por ejemplo? Bueno, ahora que sabemos calcular el campo que genera un hilo, y que sabemos calcular la fuerza sobre un hilo, estas dos ecuaciones, podemos calcular la fuerza entre dos hilos de corriente, como en los experimentos, no de Oester, esto no es estrictamente cierto, de los experimentos que les mostré recién, ¿no? en las películas. Entonces tengo, por ejemplo, tengo dos cables por los que circulan corrientes I1 e I2, que están separados por una distancia d. Y quiero calcular la fuerza por unidad de longitud entre los dos cables. Digamos que queremos calcular la fuerza que ejerce el cable 1 sobre el cable 2. Mejor dicho, el campo que genera el cable 1 sobre el cable 2, sobre esta corriente. Entonces vamos a tener una fuerza que llamamos F12, que va a ser la integral de I2 por el producto vectorial del diferencial de L por B1, ¿no? Donde B1 es el campo generado por la corriente I1. Esta es la expresión de la fuerza sobre un hilo que habíamos visto en la primera parte de la clase, y este B1 es el campo que acabamos de calcular para un hilo infinito, lo suponemos infinito, es mu0 por I1 sobre 2πd en la dirección de θ versor, ¿no? Θ versor entra hacia adentro de la pantalla. Entonces acá tenemos B1 lo conocemos, el diferencial de L es un diferencial de L por Z versor, ¿no? Porque estoy calculando la fuerza sobre un hilo que está en la dirección Z. Entonces me va a aparecer un producto entre Z versor y θ versor, ¿no? Cuando haga este producto vectorial, que va a apuntar en menos R versor, o sea, hacia la izquierda, para un punto que está sobre el cable 2. Esa fuerza F12 entonces va a ser la integral de I2, el diferencial de L es de L por Z versor, producto vectorial, el campo B1. Todas estas cosas son constantes, salen afuera de la integral, mu0 por I1 por I2 sobre 2πd, signo menos, que sale del producto vectorial de Z por θ, con el R versor, salen afuera de la integral, y me queda la integral del diferencial de L sobre la longitud del hilo que esté considerando, ¿no? La porción del hilo L que estoy considerando. Hay que decir acá que si consideramos la fuerza sobre todo el hilo, esto va a diverger, ¿no? Porque la longitud del hilo es infinita. Por eso se pide la fuerza por unidad de longitud, ¿no? En este tipo de problemas. Entonces, en esta expresión vemos que si el signo de I1 e I2 es el mismo, ya sean positivas o negativas, la fuerza es atractiva, ¿sí? Porque apunta en la dirección de menos R, mientras que si es diferente el signo de las corrientes voy a tener una fuerza repulsiva, ¿no? Es lo que veíamos en el experimento. Y bueno, uno puede definir una fuerza por unidad de longitud que sea F sobre L, y la expresión que obtenemos es esta, ¿no? mu0 por I1 y I2 sobre 2πd. La fuerza decae como 1 sobre d, ¿no? Con la distancia entre los dos cables. Bueno, y vamos a ver un ejemplito más y terminamos. Vamos a calcular ahora un caso muy importante, ¿sí? Que es el campo magnético que genera una espira, lo que llama una espira de corriente. Una espira suele llamarse un circuito cerrado, en este caso circular. ¿Sí? Tenemos si quiere, un anillo circular por el que circula una corriente I.
estacionaria la corriente, ¿no? Siempre. Si no, no vale Biot-Savart. Entonces queremos calcular el campo magnético, sobre el eje Z. Y vamos a considerar un sistema de coordenadas así que está alineado, de manera que el eje Z pasa por el centro de la espira y es perpendicular a la misma, como está el dibujado acá. Queremos calcular el campo en ese eje. Entonces, la ley de Biot-Savart me va a decir que el campo es mu0 por I sobre 4pi, ¿no? La corriente I salió fuera de la integral. De la integral sobre el circuito, que es este círculo, de 1 sobre r recursiva al cuadrado, diferencial de L' vector r versor. Entonces, de nuevo tengo que calcular este objeto, tengo que integrar productos vectoriales. Y ahora estos productos vectoriales son más horribles, ¿no? Porque, fíjense que tengo un elemento de corriente, lo voy a dibujar un poco para enfatizar acá. Tengo un elemento de corriente que es tangencial al circuito, y R recursiva versor va de ese elemento de corriente al punto donde estoy calculando el campo. Entonces, el producto vectorial, por la regla de la mano derecha, me va a dar un vector que va a apuntar perpendicular a ambos, ¿no? O sea, no sé si se imaginan la orientación de esto, pero apunta como hacia afuera, ¿no? Del circuito este. Y eso va cambiando a medida que yo me muevo por el circuito. Entonces, de nuevo, a no desesperar, lo primero que hacemos es escribir todos estos vectores en un sistema de coordenadas adecuado, ¿no? En este caso, de nuevo un sistema de coordenadas cilíndricas con origen en el centro de la espira. Entonces, la posición del punto donde quiero evaluar del campo está dada por el vector R, va a ser Z por Z versor. El vector R', que es el que me da la posición del elemento de corriente diferencial de L', R' va a ser R grande, que es el radio del circuito, por R versor. Y el elemento de corriente, o del camino diferencial de L' va a ser un diferencial escalar L' por phi versor. ¿Ok? Entonces, R cursiva es la resta de R menos R', la escribo en función de quiénes son estos vectores, es Z por Z versor menos R grande en la dirección de R versor, ¿sí? Reemplazando estas expresiones. Y R cuadrado en particular es R grande al cuadrado por Z cuadrado. Eso es simpático, fíjense, porque tanto R grande como Z son constantes, ¿sí? Entonces eso va a salir afuera de la integral. Ahora, el otro objeto que tengo acá es este producto vectorial, ¿no? Del diferencial de L' por R cursiva. Entonces calculamos primero el producto de L' por R vector, que lo tenemos escrito, y reemplazando por sus expresiones, ahora tenemos phi versor por Z versor y phi versor por R versor. Acuérdense que en el caso anterior una de estas se había anulado. En este caso no se anulan, no me quedan dos componentes, una que apunta en R versor y otra en Z versor. Son estos dos productos vectoriales. Entonces esto es lo que tengo que reemplazar en la integral. Ah, perdón, y R cursiva, porque, claro, tengo que dividir esto por el módulo de R cursiva para que me aparezca el versor, ¿no? R cursiva es la raíz de R cuadrado más Z cuadrado, ¿no? De acá. Que es constante en la integral, entonces eso sale afuera. Volviendo a la ley de Biot-Savart, ¿no? Tenemos mu0 por I sobre 4pi y un 1 sobre R recursiva cubo, que salió fuera de la integral. Por un lado es este factor y por otro lado la R recursiva que agregué para dividir acá y obtener el R reversor, me sale un 1 sobre R recursiva cubo. Lo que voy a integrar es ¿no? Esta expresión, que es la que viene de este producto vectorial. Entonces primero vamos a mirar esta, que es la más complicada, y en realidad la que tiene un resultado más sencillo.
porque lo que tengo que sumar es el vector z por r reversor, ¿no? Ahora, z es constante, es la altura del punto donde estoy mirando el campo, pero R reversor, a medida que yo recorro el circuito, el reversor va cambiando de posición. Entonces estoy sumando versores que apuntan en distintas direcciones. ¿Intuyen cuánto va a dar esa integral? Así, sin mirar el resultado. Estoy sumando R reversor, más R reversor, más R reversor, más R reversor. Y tengo que dar toda la vuelta. ¿Cuánto me va a dar eso? Muy bien, 0. ¿No? Porque para cada contribución de un lado tengo una del otro lado, ¿no? Que apunta al lado opuesto. Bueno, lo podemos ver más formalmente si escribimos R reversor en coordenadas cartesianas, ¿no? R reversor tiene una componente que es coseno de phi por x versor y una que es el seno de phi por y versor. Y este diferencial de L', que me parece en la integral, es R grande por diferencial de phi, ¿no? Es el elemento de arco. Entonces esta primera integral me da, integrando entre 0 y 2pi, el z sale afuera, y tengo entonces la integral de R grande diferencial phi por el R reversor escrito en cartesianas. R grande sale afuera, y lo que tengo son la integral de un coseno y la integral de un seno, ambas entre 0 y 2pi. ¿Sí? Entonces eso me va a dar, evidentemente, 0. ¿Sí? Los dos términos. Entonces, esto tiene que ver con la simetría, ¿no? De la configuración de corriente. Por cada elemento de corriente que tengo de este lado, tengo uno del otro lado, que hace que las componentes, ¿sí?, que contribuyen, las componentes de ese producto vectorial, ¿dónde está? A ver, me lo perdí. De este producto vectorial, de un elemento, ¿no?, en la dirección de R reversor, se cancela con la del otro lado. Entonces podríamos haber anticipado y podríamos haber usado argumentos de simetría para sencillamente decir que es 0, esa componente, y enfocarnos en esta otra integral, ¿sí? La integral de la componente en z versor. Esas apuntan todas en la misma dirección, ¿no? Porque todos los vectores de estos productos vectoriales, la componente z siempre va a ser en la misma dirección a medida que doy vuelta al circuito. Y lo vemos acá también, ¿no? Entonces, el campo magnético es mu 0 por i sobre 4pi. Este es el 1 sobre r recursiva al cubo, escrito en términos de r grande y z. Y ahora calculamos la integral de esta parte. Fíjense que r grande y z versor salen afuera de la integral, salieron afuera. Y lo que me queda es la integral en el camino cerrado del diferencial de L'. Pero eso no es ni más ni menos que la longitud del camino cerrado, ¿no? ¿Y qué es eso? Es la circunferencia del círculo de radio r, que vale 2pi r grande, ¿no? Entonces, el resultado de esto es, juntando el r grande, me queda 2pi por r grande al cubo, el cuadrado, perdón, en la dirección de z versor, ¿sí? O, si prefieren, se puede cancelar el 2pi con el 4pi, me queda un mu 0 por i sobre 2, por esta expresión que depende de la distancia, ¿no?, z, de esta manera. Bien. Con esto terminamos la clase de hoy. La clase que viene vamos a formular lo que son las ecuaciones de Maxwell para la magnetostática, un poco en línea con
con lo que hicimos en electrostática, ¿no? Donde primero planteamos la ley de Coulomb, y después, si se acuerdan, el argumento fue, bueno, queremos obtener ecuaciones diferenciales para el campo eléctrico, y eso fue lo que nos dio la ley de Gauss. La divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon 0, y el rotor del campo eléctrico es igual a 0, ¿no? Esas ecuaciones diferenciales nos permiten formular la electrostática en función del campo. De manera análoga vamos a encontrar algunas ecuaciones diferenciales para el campo magnético, ¿sí? Que son una alternativa a esta ley de Biot-Savart, y que, como sucedía con el campo eléctrico, que cuando uno tenía ciertas simetrías era más, ¿cómo se dice?, más ameno calcularlo con esas otras leyes, con las versiones integrales de esas ecuaciones. Acá va a pasar algo similar, ¿sí? Con la ley de Ampère vamos a encontrar formas más sencillas de calcular el campo magnético que tener que calcular estas integrales que vimos hoy. Pero bueno, eso queda para la clase que viene. Por hoy terminamos. Si quieren podemos hacer consultas o pueden descansar un ratito antes de que empiecen con la práctica.